Listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este martes 5 de octubre del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida, deseándoles que tengan una mañana maravillosa. Bueno, es importante comentarles y darles una recomendación. Súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a los niños con fisura de labio y paladar. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fibeca a nivel nacional. Fibeca y Operación Sonrisa, juntos, a favor por la niñez. Como también lo estamos aquí en Salud y Vida y también, por supuesto, nuestra invitada, que ya la tenemos y que nos acompaña, es la doctora Gabriela Ayala. Gabriela, buenos días y bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, Susana, por la invitación. Con muchísimo gusto. El día de hoy vamos a hablar con la doctora Gabriela Ayala sobre el acceso a los métodos anticonceptivos o el no acceso a los métodos anticonceptivos durante la época de pandemia. Pero antes de iniciar esta entrevista, quiero comentarles algo sobre la doctora Gabriela Ayala. Ella es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador, especialista en ginecología y obstetricia de la misma universidad. Tiene una maestría en estadística aplicada de la Politécnica Nacional, un diplomado superior en metodología de la investigación clínica de la Universidad Anáhuac de México, un diplomado en endocrinología reproductiva de la Universidad de Alcalá de Henares, Fellow of the American Congress of Obstetricians and Gynecologists, es profesora de posgrado de ginecología de la Universidad Católica del Ecuador, expresidenta de la Sociedad para el Estudio y Progreso de la Anticoncepción de Quito, del 2018 al 2020. Es miembro del International Society of Gynecological and Endocrinology, del ISGE. Es médico tratante del Hospital Metropolitano de Quito y miembro de honor de la Sociedad Peruana de Climaterio. Gabriela, una amplia experiencia. Cuéntanos un poquito del tema con que vamos a hablar el día de hoy, sobre el acceso ¿verdad?, a los métodos anticonceptivos o el no acceso durante la época de pandemia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Susana. Buenos días con todos. Bueno, realmente en la época de pandemia se vivió en todo el mundo una situación muy complicada. Por un lado, la falta de oferta de los métodos anticonceptivos, porque se cerraron las consultas externas. Sabíamos que solamente se atendían las emergencias y siendo la anticoncepción por lo general una consulta no de emergencia, entonces no había médicos que puedan hacer las prescripciones, y no solo en el Ecuador, se dio en Europa, en los Estados Unidos, en todas partes. Luego, la falta de demanda, porque a pesar de que las mujeres necesitan métodos anticonceptivos, tenían muchísimo miedo a salir, inclusive cuando ya comenzaron a abrirse las consultas, hasta hace pocos días hemos comenzado a ver gente que recién salió de casa una vez que se completaron los esquemas de vacunación por el miedo al contagio. Y además se dieron también circunstancias logísticas. Los aeropuertos estuvieron cerrados por un gran tiempo, los puertos también. Las fábricas de sustancias anticonceptivas, de métodos como los dispositivos, las test de cobre, los preservativos, inclusive en la China y en la India, que son los mayores productores de estos métodos en el mundo, se vieron cerradas porque sus empleados tuvieron tasas altas de contagio. Así es. Entonces, son tres cosas que no permitieron un acceso adecuado a la anticoncepción. También de parte de los estados se priorizó la parte económica hacia lo que significaba el tratamiento de la COVID, a tratar de mantener los hospitales para mantener la gente viva. Entonces los recursos económicos también disminuyeron. Y por esa razón tampoco se dispone todavía en forma amplia y total de los métodos anticonceptivos como se tuvo en algún momento, y lo ideal es que pues se disponga a todo nivel para que podamos disminuir las tasas de embarazos no intencionados, que son muy altas en nuestro país. Así es, sabemos que casi 12 millones de mujeres no tuvieron acceso a métodos anticonceptivos durante la pandemia, ¿verdad? Es un número altísimo. Y de esos, Es pues, altísimo. sabemos también que como no tuvieron acceso, pues se dieron lo que tú nos señalas, toda esta cantidad de embarazos eh,
Yo no les diría no deseados, pero no planificados en todo caso. Así es, nosotros le llamamos no intencionados porque no fue una intención planificar un embarazo. Ahora también se dieron otras circunstancias. Sabemos todos por las noticias que dentro de los hogares, incluso durante el confinamiento, hubo gran violencia sexual, también violencia contra la mujer, y no solo fueron embarazos no intencionados, sino que a veces también fueron producto de agresiones sexuales. Así es. Es importante comentarles, amigos y amigas, que cada año se producen alrededor de 208 millones de embarazos en el mundo, de los cuales el 41% son embarazos no planificados. Pues sí, sobre todo se está dando a nivel de lo que es la adolescencia en nuestro medio, en América Latina y en el África subsahariana especialmente. Tenemos las tasas más altas en el mundo de embarazos en adolescentes, que la mayor parte no son planificados y también tienen dificultades por ser poblaciones más vulnerables. Tienen más dificultad de acceder a los métodos anticonceptivos porque muchas veces no se conoce que tienen el derecho sexual y reproductivo y que pueden acudir a consultas, que pueden acudir a centros médicos del Estado, que tienen el derecho a buscar una ayuda. A veces no saben, tienen temor, no buscan ayuda y después aparecen los embarazos que no estuvieron planificados por la adolescente, lo que coarta su posibilidad de cumplir un plan de vida, una esperanza de ser una profesional, de trabajar, cualquier cosa que ella desee o de tener una familia más tarde. Muchas veces todo eso se ve coartado por un embarazo que no estuvo planificado. Sí, es importante recordarles, amigos, que cada 26 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Anticoncepción. En virtud de esto, pues hemos invitado a la doctora Gabriela Ayala para hablar de este importantísimo tema. Como tú bien lo señalas, Gabriela, tenemos el tema de los embarazos no planificados. Es sobre todo muy penoso en los adolescentes, ¿verdad? En los y las adolescentes. A través de este Día Internacional se busca tomar el control de la sexualidad de una forma sana, responsable, pero también con libertad. Entonces, hablemos de este punto, ¿verdad? Y el objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre el uso precisamente de los métodos anticonceptivos. ¿Cómo, Bueno, la cómo? palabra libertad, perdón, Sí, claro. la palabra libertad es la palabra más importante que en este momento tú has dicho, porque en primer lugar tenemos que entender que una vez que la mujercita comienza a menstruar, sus hormonas comienzan a alcanzar un nivel pico que normalmente en cualquier especie es justamente para comenzar a reproducirse, Así entonces es. comienzan a sentir deseo sexual y no nos podemos tapar los ojos frente a esa realidad. Entonces, cuando eso está dado, lo que viene es la educación. Nosotros tenemos que educarle al adolescente para que sepa qué es lo que está pasando en su cuerpo, pueda tener la posibilidad de buscar ayuda para utilizar un método anticonceptivo en libertad. Nadie puede coercionar el derecho de una mujer a tener un método anticonceptivo o a no tenerlo. Ni siquiera el médico debe prescribir un método anticonceptivo que la mujer no desee. Entonces, es nuestra responsabilidad plantearle y decirle, mire, usted tiene todas estas alternativas anticonceptivas, estas tienen estos beneficios y estos riesgos, y de cada una de ellas, ¿qué es lo que más le gustaría a usted dentro de esto? De acuerdo a su estado de salud, yo le recomendaría estas alternativas, pero definitivamente la asesoría en anticoncepción es una negociación adecuada en el que la mujer encuentre la alternativa que más le puede gustar y convenir a su estado de vida, y el médico tiene que sugerir aquel método anticonceptivo que pueda empatar mejor con toda la fisiología, con la realidad biológica de la mujer. Entonces, se puede alcanzar la mejor alternativa. Así es, Gabriela. Sí, yo quería comentar que precisamente eso, no todos los métodos anticonceptivos le va bien al cuerpo de cada mujer. Cada una tenemos un organismo diferente y actúa de forma distinta. Me gustaría entrar y que tú nos expliques un poquito cuáles son los métodos anticonceptivos más utilizados aquí en el Ecuador, por ejemplo, y cuáles son los más recomendados y sus ventajas y desventajas, por favor.
Bueno, en el momento actual en el Ecuador ha crecido muchísimo el uso de dispositivos intrauterinos. Se llaman los métodos de larga duración reversibles. Se utiliza mucho el implante subdérmico y los dispositivos. Hay dos tipos de dispositivos. Unos dispositivos que tienen una hormona que ayuda en el control del sangrado y otros dispositivos como la T de cobre que son métodos no hormonales. Esos son los que están creciendo últimamente. Se utilizan también mucho las píldoras anticonceptivas que tienen hormonas que son estrógenos y progesterona. La ventaja de las unas y de las otras. Ajá. La ventaja de los métodos anticonceptivos de larga duración reversibles es que si la mujer tiene un plan de no tener hijos, hablemos de 3, 5, 7 años, 10 años, ella puede utilizar cualquiera de estos métodos con total seguridad, haciéndose sus controles regulares y no tiene problema. Por otro lado, hay otras mujeres que quieren tener un embarazo de aquí a un año y medio. Entonces, a ellas, por ejemplo, un método de corta duración reversible, como son las pastillas, los anillos, los parches, les pueden ir muy bien. Pero ventajas y desventajas, digamos. Ajá. Depende también qué la mujer puede tener. Por ejemplo, si la mujer tiene acné, si la mujer tiene ovario poliquístico, tiene caída del cabello o tiene vello muy grueso, es muy velluda, unas pastillas anticonceptivas que contengan dos hormonas le pueden quedar perfectas, porque Ah, no solo le van a brindar ayuda en anticoncepción, sino que también le van a permitir tratar esas condiciones que ella quiere. Si tenemos una mujer que sangra mucho, tiene hemorragias, está en la perimenopausia o tiene miomas, por ejemplo, un dispositivo intrauterino con hormona de levonorgestrel le va a sentar perfecto porque va a controlar sus sangrados. Entonces, no hay un método anticonceptivo mejor, sino que el arte está en encontrar el mejor método para ella y pensar que ella es la única y yo tengo que enfocarme en ella. tengo una consulta. El implante subdérmico, ¿verdad? Cuando tú lo señalabas que es para más o menos 3 años, entiendo que hay para varios años. Eh, ¿Qué tanto afecta eso al organismo de la mujer? Porque son hormonas permanentes que están llegando a tu organismo. ¿Y cómo es el control? Porque he escuchado cosas positivas, pero también hay mujeres o chicas a las que no les ha sentado muy bien. Pues sí, el implante realmente no afecta mayormente a la mujer. Lo que pasa es que el uso del implante corta los ciclos menstruales regulares normales de la mujer y eso se le debe explicar antes de colocarle para que ella esté dispuesta a saber que ella no va a tener ciclos regulares. La mayor parte de mujeres que abandonan los implantes es por sangrados anormales. Muchas veces se producen pequeñas quistes funcionales, se llaman, que son las retenciones. Es como que el óvulo que iba a salir se queda atorado, ¿Ya? no sale y produce hormonas. Entonces, a veces eso genera sangrados irregulares, que lo que hay que hacer es por un mesecito complementarle con otra medicación y todo funciona bien. Entonces, claro, cuando se ponen el implante sin haber tenido una evaluación adecuada, simplemente van y dicen, póngame. Entonces, claro, ahí tienen mayor riesgo de que el implante no sea su mejor alternativa. Y son precisamente las mujeres que más abandonan. También hay no sé si será mito o mal comentario, no sé cómo llamarlo, pero el hecho de que este tipo de métodos anticonceptivos que llevan hormonas hacen que cambie el carácter de la mujer. ¿Es esto verdad? Algunas para mal y algunas para bien. Lo que pasa, sí, 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 definitivamente. Por ejemplo, hay un método anticonceptivo con unas tabletas que tienen dos hormonas, drospirenona y etinilestradiol, que inclusive son aceptadas y aprobadas en la FDA en los Estados Unidos para tratar el trastorno premenstrual en el que nosotras podemos tener una gana de comer chocolate, carbohidrato, retener líquidos, ponernos Claro. muy malhumoradas, lloronas o agresivas y tener algunas molestias como que se te hinchan los senos, entonces dolores de cabeza. Por ejemplo, para ese tipo de mujeres, este tratamiento en particular no solo cumple con su acción anticonceptiva, sino que trata los trastornos y los síntomas premenstruales y puede ser muy bueno.
En otros casos, sí puede darse, por ejemplo, que algunas mujeres pueden presentar un poco más de sensibilidad emocional, especialmente aquellas que han tenido depresiones. Ok, no, qué importante saber todo esto. Bueno, son las 8:46 de la mañana. Estamos en entrevista con la doctora Gabriela Ayala hablando sobre el acceso a los métodos anticonceptivos. Pero es momento también de decirles y pedirles que te sumes tú a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a los niños con fisura de labio y paladar. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fideca a nivel nacional. Fideca y Operación Sonrisa juntos a favor de la niñez. Bueno, Gabriela, continuemos hablando. Es un tema muy interesante. Estoy recibiendo algunos comentarios de algunas personas que no quieren ponerlos en el chat, ¿verdad? Pero está bien, está bien. O sea, son consultas, entiendo que medias personales que las vamos a hacer al final. Bueno, luego con el tema volvamos al tema de la pandemia, ¿verdad? Esto ocasionó una serie de embarazos pues no planificados. Y qué decirles a aquellas mujeres o cómo se debe tomar esto cuando se suponía que la curva de crecimiento de la población pues se iba a mantener medianamente estable. Esto entiendo que se disparó. Bueno, realmente tenemos dos polos diferentes. Tenemos una curva de crecimiento poblacional que se da especialmente en las mujeres que superan los 25 años y que ha ido bajando a través del tiempo. Por otro lado, nuestra curva de embarazo en adolescentes ha ido subiendo. Recién en los últimos años se estabilizó y un poquito comenzó a disminuir. Eh, Se presentaron muchísimos más embarazos no planificados y no intencionados en la época de pandemia. Sin embargo, las medidas que se han estado tomando a través del tiempo, a veces el mismo confinamiento pudo conseguir que en las adolescentes, en este último año, de acuerdo con los datos del INEC que publicó recientemente, hubo un decrecimiento finalmente. No sabemos bien las causas, puede ser las medidas, puede ser el hecho de que las chicas estuvieron en casa, no pudieron salir a verse con sus parejas, pero hubo una disminución, Yeah. lo que puede ser una buena noticia en el caso de las adolescentes. Por otro lado, en el caso de las mujeres de edad de más de 25, en cambio, se presentaron los embarazos no intencionados. No, es importante saber todas estas cifras. También les voy a compartir otras cifras que tenemos, que dice que según la Organización Mundial de la Salud, estima que unos 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. Muchas de ellas atraviesan complicaciones durante el embarazo y el parto, siendo la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. En la última década, en el Ecuador, han nacido 264.508 niños de madres menores de edad, que en el momento del parto tenían entre 10 y 17 años. Solo en el 2020 nacieron cerca de 20.000 niños. Entonces, claro, son cifras preocupantes, pero también con las estadísticas que nos acabas de dar del INE, pues nos da una cierta tranquilidad. Y lamentablemente estos embarazos en adolescentes, como tú bien lo señalabas, Gabriela, muchas veces vienen del abuso, ¿verdad? En sus propios hogares. Así es. Bueno, no es tanta tranquilidad porque sin embargo seguimos en un segundo o tercer lugar de tasa de embarazo en adolescentes más altas en América Latina, siguiéndole solamente a Venezuela y Nicaragua, lo que manifiesta mucho porque eh, el embarazo en adolescente es una manifestación de un fracaso también de los estados, ¿no? Así Eso es. es importante saber, hay que reconocerlo, y peor aún el embarazo en las niñas. ¿Cuál es la causa por la cual mueren las niñas adolescentes relacionadas con el embarazo? Preeclampsia, hemorragias en el posparto, hacen mayor diabetes gestacional, los niños pueden tener desnutrición, parto prematuro. Entonces es muy grave porque nosotros estamos hablando de una cadena, una secuencia de acontecimientos que adicionalmente le van a llevar a la pobreza. Los costos para los estados son sumamente altos
para prevención de mortalidad materna, cuando sería mucho más eficaz prevenir todos estos embarazos que no están planificados, especialmente a nivel de las chicas adolescentes. Lo más triste es que en el Ecuador la tasa de embarazo infantil, que es la de las niñas de 10 a 14 años, había ido creciendo y está estable, pero sin embargo es importante, mientras que en los países desarrollados eso no se ve. En los países nórdicos, en los Estados Unidos, si bien la tasa de embarazos en adolescentes está en las poblaciones más vulnerables, el promedio es 4 veces menor que la tasa de embarazo adolescentes en nuestro país. No, no, es totalmente y grave, porque claro, como tú bien lo señalas, es una responsabilidad del Estado. Definitivamente es más barato prevenir que atender embarazos, ¿verdad? No planificados, sobre todo en adolescentes. ¿Qué debemos hacer, Gabriela? ¿Qué debe hacer el Estado ecuatoriano? ¿Qué debemos hacer los padres, la sociedad en general para enseñarle a los chicos que deben utilizar métodos anticonceptivos, tomando en consideración de que en muchas zonas del Ecuador todavía hay una mentalidad un poquito cerrada hacia esto? Yo creo que todo se centra en educar a los padres. El Ujú. Estado debería hacer campañas que permitan que los padres conozcan un poco más sobre la realidad de lo que está pasando, cómo prevenir. La comunicación entre padres e hijos es sumamente importante porque muchas veces el problema es que las madres o los padres, como les resulta el tema un poco difícil, prefieren no abordarlo. Entonces prefieren no hablar de sexualidad en la casa y pasa la vida como si nada, pero yo creo que tan pronto como la niña está comenzando a desarrollar la pubertad, el niño también, las madres, los padres tienen que comenzar a hablarles primero de cuál es el plan de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida, mi hijo, mi hija? ¿Qué quieres ser de grande? La típica pregunta de siempre. Entonces, decirle después, no solo es el qué quieres ser de grande, sino cómo proyectamos juntos que tú alcances esa meta. Entonces, necesitamos que estudies, que trabajes, que viajes, que hagas todo lo que tú quieres, pero eso quiere decir que puedes tener enamorado, enamorada, pero no vayas a embarazarte, porque entonces tus ilusiones de llegar a ser un arquitecto, un abogado, un médico, una azafata para volar, para viajar, cualquier cosa, no va a llegar a darse, porque si tú te embarazas, vas a tener el serio problema de que vas a tener que dejar de estudiar, dejar de trabajar, cuidar de tu niño, a lo mejor no vas a tener una pareja que te apoye, entonces todo tu plan de vida se va a truncar. Yo creo que es lo primero, la comunicación en el hogar, Sí, pues, sí, tratando de que continúa, por favor. tratando de que los padres se involucren un poco más y conozcan un poco más a sus hijos. El Estado tiene la responsabilidad de educarles a los chicos en las escuelas y colegios a través de unas buenas campañas de educación y clases de educación sexual, campañas a través de los medios para que los padres de familia sepan, por ejemplo, que cualquier adolescente después de los 16 años puede hacer una consulta médica sin necesidad de la presencia del padre o la madre, que si es más pequeña de los 14 en adelante puede acceder a métodos anticonceptivos por consulta y que si se requiere anticoncepción de emergencia en cualquier niña después de los 12 años, el médico puede prescribirle aún sin conocimiento de los padres para evitar un embarazo no intencionado. Esto es algo que se tiene que dar a conocer. Así es. ¿Cuál es la legislación ecuatoriana al respecto para que los padres sepan qué es lo que está pasando? Lo que Si tú no acabas saben, de, perdón, lo que tú acabas de señalar es muy importante. Por ejemplo, cualquier adolescente puede acceder a un dispensario médico, a una farmacia y solicitar lo que comúnmente se llama como la pastilla del día después. así es. Ese es un derecho, parte de los derechos sexuales y reproductivos y consta en el Código de la Adolescencia, consta en el Código de la Salud, de modo que está garantizado por el Estado el acceso a los métodos anticonceptivos de emergencia. Ahora, en el adolescente nosotros siempre recomendamos lo que se llama la protección dual. ¿Qué quiere decir? Usar un método anticonceptivo como tal, píldoras, dispositivos, cualquiera de los métodos, pero adicionalmente utilizar preservativo, porque hay que saber y hablar clarito que no solamente tenemos que prevenir el embarazo no planificado, sino también las enfermedades de transmisión sexual.
Y la adolescente, como está en desarrollo su cuerpo, las células están cambiando, pueden suceder que el tejido es mucho más vulnerable para que se peguen ahí, por ejemplo, los virus de papiloma humano, que más tarde pueden producir cáncer de cuello del útero y más fácilmente el virus del SIDA. Entonces, es muy importante que las adolescentes y los adolescentes varoncitos, si inician vida sexual, utilicen, además de otro método anticonceptivo, por favor, el preservativo siempre. No, muy importante. Gabriela, me están haciendo una consulta y es si tú recomiendas la vacuna contra el papiloma virus. Por supuesto que sí. La vacuna para el papiloma virus está utilizándose desde hace aproximadamente 20 años, casi 20 años en todo el mundo. Es una vacuna muy bien estudiada. En Australia se vacuna a todos por igual, varones y mujeres, por disposición del Estado, y es el país en donde se ha demostrado la menor incidencia de cáncer de cervix en el mundo. Pero hay que saber que no solamente disminuye el riesgo de cáncer de cuello del útero, también disminuye el riesgo de cáncer de vulva, de laringe, de ano, independientemente de que no hayan habido relaciones anales. Simplemente es porque el virus se riega como para los lados. Entonces, la recomendación actual es a partir de los 10 años colocar a niños y niñas. Si es que se coloca tempranamente, se pueden utilizar solamente 2 dosis. Ahora están haciendo estudios para ver si se podría colocar solo una dosis. Pero si es que ya se coloca más tardíamente a mujeres grandes, porque se puede poner cualquiera. La vacuna está aprobada hasta los 44 años de edad por la FDA. Entonces, por ejemplo, si se vacuna a una mujer de 30 años, la diferencia es que tiene que ponerse las 3 dosis. Ah, perfecto. No, importante información. Pero me parece también novedoso el hecho de que a los chicos también les pongan la vacuna. ¿En nuestro país se está aplicando a los varones también? Se puede aplicar a nivel privado, pero el Estado no lo está haciendo. El Estado tenía unas campañas que con esto de la pandemia yo creo que se suspendieron porque no pueden llegar al acceso a las escuelas y colegios en las que las niñas podían acceder a una dosis de vacuna a los 10 años de edad. Al principio hubo una campaña que hizo el Estado con los colegios en donde les ponían 2 dosis. Después, con lo que los estudios comenzaron a aparecer, se comenzó a aplicar una sola. En el momento actual entiendo que está suspendido por los temas de la pandemia, pero claro, sí es una recomendación y para todas las mamis, yo sí, a mi hija yo le puse cuando tenía 15 años, No, perfecto. Es que todo, cuando salió la vacuna. claro, cualquier tipo de, bueno, cualquier tipo de vacuna y cualquier método que nos sirva para proteger la vida y la salud de nuestros hijos, pues nunca está de más. Pero yo pienso que sí, debe, como tú lo has señalado, debe hablarse más de estos temas, del método anticonceptivo, y no solo hablarlo, realmente debe practicarse. Había una discusión también sobre el hecho de que se deben o no colocar dispensadores de condones específicamente en los colegios. Hubo hace algunos años una campaña de ese tipo, pero luego algunos padres se opusieron, ¿verdad? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, yo creo que, como les dije al principio, uno no puede taparse los ojos a la realidad. ¿Qué es preferible? Que hayan los dispensadores y que yo le eduque en casa a mi hijo, a mi Así hija, es. en mis convicciones morales, religiosas, biológicas, sobre lo que está pasando y que estén los dispensadores ahí para que si ella necesita o cree que necesita, los pueda tomar, o que no tenga cuando ella necesite y a pesar de cualquier cosa, ella pueda tener un embarazo. Yo creo que no hay que negarse a que se pongan los dispensadores. Lo que hay es que favorecer que en la casa los padres eduquen mejor a sus hijos, sepan más de la vida de ellos, qué es lo que hacen, se involucren más, la relación familiar mejore, de modo que los preservativos pueden estar ahí. Si es que la hija creció en ciertas convicciones fuertes familiares y no va a iniciar vida sexual, pueden estar los También, preservativos, ella nunca los va a tomar. así es. Pero si es que es una persona que tiene otro tipo de convicciones, creció de otra manera o simplemente tuvo un enamoramiento. Ujú. O sea, la mujer que se tape los ojos y quiera decir que no se ha enamorado, perdóname, pero estamos hablando mentiras. Entonces, el Así momento es. en que se enamoró, el rato que se enamoró, es preferible que tenga el dispositivo y diga, bueno, cojo un preservativo por si acaso.
Ojalá no lo llegue a necesitar a usar, pero si necesita, que esté de la mano y no que después pase lo que siempre pasa con frecuencia con los adolescentes. No, a mí no me ha de pasar. Fue solo una relación y me embaracé. A la primera quedé embarazada. Entonces, yo prefiero que estén los dispositivos y que use quien necesite. Perfecto, es importante señalar que el Ministerio de Salud Pública también entrega en todos los establecimientos, en todos sus establecimientos, ¿verdad? A escala nacional y de manera gratuita a la población en general, hombres y mujeres que lo requieran, estos métodos o estos instrumentos. Entonces sí, o sea, va a estar al acceso, todos tenemos acceso a eso y de manera gratuita, que es importante señalarlo. Gabriela, qué interesante conversación contigo, ha volado el tiempo, pero me gustaría que sí nos dejes un mensaje final para todas aquellas personas que nos miran y nos escuchan a través de Salud y Vida, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, lo más importante es que como padres de familia eduquemos en anticoncepción, en salud sexual y reproductiva a nuestros hijos, que nos involucremos como familia, que las mamás seamos más amigas. Es lo primero. Y lo otro es que aprendamos a conocer la ley ecuatoriana, que sepamos cuáles son los derechos de las adolescentes, de los adolescentes, para que podamos ayudarles de mejor manera, porque todo está en la educación. Gabriela, muchísimas gracias. Ha sido súper importante esta charla, esta conversación contigo. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos a la doctora Ayala, quien es médica, ella es especialista, es ginecóloga y obstetriz, ¿verdad? Por esta importante información que nos ha dado sobre el acceso a los métodos anticonceptivos a nivel mundial y sobre todo en nuestro país. Por favor, tomémoslo de la mejor manera. Yo pienso que sí es importante abrir nuestra mente, acercar a nuestros hijos y saber realmente qué es lo que ellos necesitan. Y recuerda que esta y todas nuestras entrevistas las puedes encontrar en nuestra página web www.saludyvidaec.com. Y súmate tú también a la iniciativa Cambia tu vida para siempre. Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a los niños con fisura de labio y paladar. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fibeca a nivel nacional. Fibeca y Operación Sonrisa, juntos en favor de la niñez. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves. Abrazos para todos. Un excelente martes, una excelente jornada. Gracias. ¿Sabías que en el Ecuador 1 de cada 10 niños nacen con fisura de labio y paladar? Súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a cientos de niños de escasos recursos a obtener cirugía y tratamiento. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fibeca a nivel nacional. Fibeca y Operación Sonrisa, juntos en favor de la niñez.